Hola, buenos días. Bueno, de acuerdo a lo prometido, nos toca, porque hace mucho que no estamos con algún profeta, y aunque no dije qué profeta sería, pero vamos a dedicarnos a leer intensamente el profeta Amós. Y de una manera muy especial, porque después de mucho tiempo que no había estado con nosotros en Abrir toda la Biblia, vamos a estar hoy, vamos a compartir con Elsa Guaitima nuevamente, que espero que ya aparezca. Hola Elsa, bienvenida ¿Cómo con la estás, Biblia. Silvia? Bien, bien, contenta con la Biblia de fondo, ¿eh? Tenemos aquí la Biblia de fondo y como siempre en tantos programas que vos tuviste a tu cargo los profetas y que es tu especialidad, vamos a tratar de profundizar un profeta conocido, querido, pero difícil, como pasa con los profetas que muchas veces leemos y no entendemos a qué se está refiriendo, así que te vamos a pedir que nos ayudes a ubicar eh, su mensaje, su tiempo, etcétera, etcétera. Empiezo leyendo Amós 1.1 y después nos explicás qué quiere decir el contenido de este versículo. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. ¿Quién Perfecto. éramos? Bueno, Amós era un profeta del siglo octavo. Cuando decimos los años 720, 40, 60, 70, se entiende que es el siglo octavo antes de Cristo. Y él, justamente en el momento en que él fue enviado al reino del norte, él estaba como rey de Israel, o sea, del reino del norte, estaba Jeroboam II y en el reino de Judá estaba el rey Usías. Ahora, si, a mí me gustaría volver un poco atrás para explicar algo de por qué decimos el reino del norte, el reino del sur, porque a veces se nos olvidan, como seguimos leyendo otras cosas, que no recordamos que, por ejemplo, en el año, que solamente con 3 reyes la monarquía hebrea fue unificada. Y fue con Saúl, con David y con Salomón. ¿Qué es lo que ocurre? Salomón tuvo muchos pecados y inclusive el pecado se hizo pagano, adoraba a dioses de las respectivas mujeres extranjeras. Y el Señor tuvo piedad de él y dijo, mientras él viva, por amor a su padre, al rey David, no voy a dividir la nación. Pero cuando él muera, la nación será dividida. Ya el Señor lo tenía preparado como castigo por las cosas que había hecho Salomón. Una de las cuales era que si bien había hecho el templo del Señor, había hecho el palacio del rey y un montón de construcciones, eso había pesado mucho en las espaldas del pueblo. El pueblo estaba agotado, inclusive parece que algunos pobladores eran obligados a trabajar en las construcciones. Había mucho malestar, lo que llamaríamos ahora malestar social. La gente, sobre todo también con los impuestos, estaba muy abrumada. Entonces, ahora me gustaría ver un mapa de cómo queda dividido el reino, la monarquía unificada, digamos, que termina con la muerte de Salomón y la herencia de su hijo, que es el que asume el reinado eh, del reino unificado, que es Roboam. Esto más o menos aproximadamente en el año 930 antes de Cristo. Fíjate, Silvia, estamos hablando de 930 y no nos olvidamos de Amós, que estaba en el 760, casi 200 años después, y seguían los problemas entre ellos. Ahora me gustaría ver el mapa de Israel dividido, digamos. Ahí está, Bárbaro. perfecto. Qué bueno, gracias, gracias Darío. Y Con acá las dos tenemos como ciudades.
Las dos ciudades Las dos, capitales. las dos ciudades capitales, el reino de Judá, que es el reino que llamamos también del sur, cuya capital era Jerusalén, y el reino del norte, el reino de Israel, cuya capital era Samaria. Fijémonos en el tamaño de cada uno de ellos y nos vamos a dar cuenta, confirmar, digamos, que el reino de Israel con capital en Samaria acaparó 10 de las tribus, 10 de las 12 tribus de Israel originales, ¿verdad? Y Judá quedó solamente con dos tribus, con la tribu de Judá y la tribu de pequeñísima de Benjamín, ¿no? Esto ocurrió, como decíamos recién, a la muerte de Salomón. Tomó el reinado, asumió el reinado Roboam, su hijo, y los ancianos del consejeros le dijeron que ablandara un poco el tema de los impuestos y eso porque la gente estaba agobiada, ya no podía vivir y había muchas quejas, había mucho malestar. Pero Roboam le pidió consejo a los jóvenes de su edad y dijo, no, ¿cómo vas a aflojar? Y él dijo, no les voy a aflojar. Si mi padre los apretó, como diríamos vulgarmente, con los impuestos y con el trabajo, yo voy a hacer lo peor. Eso ocasionó un gran malestar y había una persona que se llama Jeroboam, que había trabajado para Salomón, pero se había puesto en contra últimamente y tuvo que huir en ese momento de tanto malestar a la muerte de Salomón y de pérdida del poder también de su hijo, ¿verdad? No era el gran Salomón. Eh, Él vino y ya estaba profetizado por Jehová de que él se iba a hacer cargo de la parte norte del rey porque la decisión de dividir el reino único fue de Jehová. Este Jeroboam, hijo de Nabot, dicen todos los reyes de Israel del norte en el libro de Reyes, dice Jeroboam, hijo de Nabot, nosotros lo vamos a llamar Jeroboam primero, para distinguirlo del rey que estaba en el tiempo de Amós, que también se llama Jeroboam, le vamos a poner Jeroboam segundo. ¿Qué es lo que ocurrió? Una de las primeras medidas que tomó Jeroboam ya se desvió de la palabra del Señor, porque se dio cuenta que los israelitas seguían viniendo a Jerusalén a traer las ofrendas y por una cuestión cúltica, religiosa. Entonces él dijo, no, esto no puede ser, porque van y dejan allá dinero, dejan animales, etcétera, etcétera. Entonces él, para atraer a la gente, para que no bajara a Judá, lo que hizo tremendo que el Señor nunca le perdonó, creó 2 becerros de oro para que fueran alabados como dioses por los israelitas, o sea, los israelitas del norte. Tal es así que durante todo el reinado de los reyes de Israel, hasta que desaparecieron en manos de los asirios, se dice, siguió los pasos de Jeroboam primero, de Jeroboam hijo de Nabat, dice la Biblia, y se refiere al que impuso esos 2 ídolos para que los adoraran. Ahora volvemos otra vez al tiempo de Amós y vemos, yo me sorprendí, aunque ya lo había leído y lo habíamos hecho abreviado y eso, que sucede que tenían, es decir, adoraban en el tiempo de Amós, era terrible la situación, y ellos adoraban a 2 dioses, adoraban a Jehová con mayúscula, Dios con mayúscula, y iban a los altares que habían creado ahí mismo, les hacían ofrendas, hacían los rituales, guardaban las fiestas, ¿no? Las fiestas judías, y después, o antes, iban
a los altares que tenían de Baal. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ellos era, bueno, Jehová es un Dios poderoso, es un Dios potente. Jehová nos sacó de la mano del faraón. Jehová es el Dios del trueno. Pero nosotros necesitamos un Dios que sea terreno, un Dios terrenal para que nos cuide la agricultura, la crianza de los animales, que no venga una plaga, que vengan las lluvias para regar en tiempo, las plantaciones. Para eso lo tenemos a Baal. Entonces, imagínense cómo se sentía Dios, cómo se sentía Jehová, el que dice que no hay nadie al lado de él, jamás va a haber, ni hubo, ni habrá. Entonces, esa situación fue una situación que se fue haciendo cada vez más crítica. Y quería decir también, antes de que Darío saque el mapa, que ven dónde está el pueblo, la ciudad de Jerusalén. Bueno, al sur de esa ciudad de Jerusalén, a 17, 18 kilómetros, está la ciudad de Tecoa, la pequeña ciudad de Tecoa, de donde era oriundo Amós. O sea que fíjense que estaba muy lejos el del reino de Israel, del reino del norte. Y sin embargo, el Señor en su soberanía dijo, voy a traerlo al norte para que hable al reino de Israel, al reino de Judá y también a todos los reinos del momento que estaban cercanos, que eran limítrofes con el reino de Israel. Estamos hablando, como dije, del siglo VIII, año 760 más o menos, 750 antes de Cristo. Y lo que vemos también, cómo era la situación. Silvia, vos sabés que era una situación muy próspera para Israel. ¿Por qué? Porque aunque tenían un enemigo constante, como quien dice el enemigo cercano, y que siempre estaba atacándolos, era Damasco, que es la capital de Siria, al norte de los arameos, exactamente. En este momento también venían acercándose los asirios por el norte, más al norte que es Siria y Damasco. Hubo entre ellos unas refriegas y eso. Siria quedó debilitada y entonces el rey Jeroboam II, el rey de Israel del tiempo de Amós, tomó inclusive hasta la ciudad de Damasco, la ciudad siria la tomó y otras ciudades. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que vino un gran avance en lo económico. Los mercaderes subían y bajaban, no solamente se enriqueció Israel, sino también se derramó esa riqueza y todos esos negocios a Judá, pero sobre todo a Israel. Israel entró en una etapa de progreso que solamente es comparable con la época de Salomón. Mirá, ¿de qué estamos hablando? Un progreso económico, un progreso en cuanto a los animales, a la agricultura, todo prosperaba. Ahora, lamentablemente, a medida que todo prosperaba, el pueblo día a día se alejaba más del Señor. El hecho de tener cada día más riqueza, de ser más poderosos en lo económico, no solamente en las plantaciones, en los animales, sino que construían casas lujosísimas y eso, cada vez los hacían alejar más a Dios en lo que yo llamaría en la temática social. Cada vez despreciaban, humillaban y saqueaban más al pobre. Ahora podemos seguir ya sin el mapa, creo, y comentar lo siguiente. La riqueza tan grande en la que se vio el pueblo de Israel, el reino de Israel o reino del norte, era, trajo una gran injusticia social. Más tenían, pero la codicia los envenenaba. Los pobres estaban olvidados y eran perseguidos. Porque como ya dije antes acabamos de decir hace un ratito, la religión
a Jehová era pura formalidad. Porque ellos Claro. decían, sí, que Dios poderoso, Jehová nos sacó de Egipto, nos sacó de manos del faraón, pero acá necesitamos un Dios para la agricultura, para los animales, etcétera. Eh, y me acordé, ahora que lo miro, que Eliseo existió unas decenas de años antes, ya profetizó ese gran florecimiento que iba a tener que iba a tener Israel en tiempos posteriores y se refería a este momento. Eh, Quería seguir diciendo que los campesinos eran oprimidos como no lo fueron nunca en la historia de Israel. Uh-huh. El pobre, fíjense que todo el Antiguo Testamento el Señor está recomendando, cuiden los pobres, cuiden los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Bueno, fue el tiempo en el que ellos más lo olvidaron. Los pobres siempre fueron olvidados, pero esta época es en la que ese olvido, persecución, porque aparte eran prestamistas. El pobre estaba tan pobre y que iba y les pedía un préstamo y capaz que dejaba el par de zapatos como seña de que iba a volver a pagarle. Y ellos enseguida decían, bueno, no tiene, vengan los zapatos. Y a la persona se quedaban con los zapatos o con el bien pequeño, insuficiente del pobre, y al pobre lo esclavizaban, porque también ganaban dinero esclavizando a los humildes. Así que podemos empezar, si quieres, a leer el primer capítulo, a continuar leyendo, porque leíste el versículo 1. En el versículo 1 hay un dato interesante que aparece, creo, en un solo lugar, cuando da como fechas, ¿no? La visión que Amós recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá. Y Zacarías, Sí, en capítulo 14, 5, cita ese sí, mismo hecho, ¿no? Siempre sí, mencionamos acerca de la relación entre todo lo que tenemos en la Biblia, que todo corrobora lo que en un lado se dice. exactamente. En Zacarías 14:5 dice, ustedes huirán por el valle de mi monte porque se extenderá, huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Ah? Así que es el Exactamente. mismo dato. ¿Cómo habrá sido ese terremoto de importante, aunque no se menciona solamente en Zacarías, que ya habían Ujú. pasado 200 años? Claro, 200 claro. años o más, creo que más de 200 años cuando aparece en escena el profeta Zacarías y él se recuerda porque evidentemente se siguió comentando la fiereza de ese terremoto porque a través de sus mayores que llegó a sus oídos y él lo dejó escrito en su profecía porque tenemos que tener en cuenta que este siglo en el que está Amós es cuando recién, es la primera vez, creo que inclusive Amós es el primero que escribe las profecías. Y es el año en Ujú. que los profetas empiezan a escribir las profecías. Porque fíjate qué siglo rico en profetas, porque en el sur, en el reino del sur, en el reino de Judá, estaba nada menos que Isaías y Claro. estaba también Miqueas. Y en el Ujú. reino del norte, que fue enviado a Amós, aunque él no era natural de ahí, en el reino del norte estaba Amós y estaba Oseas. O sea, eh, tremendos profetas mandó, porque quizás lo mandó por esas grandes necesidades de orientación y de palabra de Dios que tenían los dos pueblos en esos momentos, ¿no? Por eso mandó Claro. semejantes profetas en ese siglo. Esto nos hace pensar en el hecho de que los llamados profetas menores no están exactamente en forma cronológica, porque Amós no es el primero es Oseas, aunque entiendo que fueron contemporáneos,
pero el de Joseas es el primero, el de Amós es el primero que fue un libro escrito, que Sí, apareció como claro, escrito. Bueno, después de claro, esa presentación que él hace de sí mismo, dice, el versículo 2 dice, Amós dijo, ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Esta frase de ruge el león está muy usada por Jeremías también. Entonces, truena su voz desde Jerusalén, ¿eh? El Señor está hablando desde Sión. Los pastizales de los pastores quedan asolados y se seca la cumbre del Carmelo. Y ahí empieza, a partir del el versículo 3, juicio de Dios desde Dios por medio de Amós contra las naciones vecinas. Así claro, dice el ya, Señor. perdón, Silvi, ya en el Mm, versículo 2 que vos acabás de leer, ya ahí empieza la advertencia, porque fíjate, dice, los pastizales de los pastores quedaron asolados. Cuando mm, los pastizales son la flora de los lugares secos, ajá, áridos, y, claro. y se seca, dice, la cumbre del Carmelo. La cumbre del Carmelo era uno de los lugares más fértiles, que habían Ah, árboles, plantas de distinto tipo, plantas con flores y todo. Todo se secó, la planicie, digamos, y se secó los lugares áridos, más que planicie, diría yo, y se secaron también los lugares más fértiles. Ahí ya empieza la mano del Señor. Ahora, ajá. si querés, Bien. vamos al 4. Versículo 3, nación primera mencionada. Los delitos de Damasco han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Yo enviaré fuego contra el palacio de Hazael, que consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco y destruiré al que reina en el valle de Abén y al que empuña el cetro en Betedén. Y el pueblo de Siria será desterrado a Kir. De manera que acá Bueno, aparece el nombre Siria, pero comienza a mencionarlo como Damasco, la ciudad más importante, la capital, la que, como claro, decimos muchas veces, Damasco es hoy aún la capital de Siria. Pero en ese exactamente, momento, el punto al cual Dios habla, primero es contra Damasco y en el versículo 5 habla de todo el pueblo será desterrado. exactamente. Y bueno, Damasco y Siria fue lastimada casi a muerte por los asirios. Acuérdate que los Claro, asirios venían más del norte y claro. vinieron tomando o destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Ujú, Encontraron lo que había quedado, ya que no era nada del reino de Israel, que ya había sido asolado, o mejor dicho, los asirios destruyen el reino de Israel y después siguen bajando, tratan de seguir bajando. ¿Qué es lo que ocurre? Después vino Babilonia, que era un imperio todavía más fuerte, y entonces también lo que había quedado se lo van tomando ellos, ¿no? Pero dice el ahora, rey de Damasco, sí, decime, Silvia. el castigo de que dio sobre los delitos es primero lo que da la sensación de crímenes sangrientos, ¿no? ¿Qué es eso de que trillaron a Galaad con trillos de hierro? Bueno, esto se entiende. Primero, fíjate que dicen los delitos de Damasco han llegado a su colmo. Esta es como una fórmula, porque en todos los reinos que va tomando se repite lo mismo. Y vendría a ser que en la Biblia, vos tenés acá seguramente la NBI como yo, pero en la Reina Valera 60 dice, por tres pecados, ¿no? Ujú. Por Sí, tres pecados, como que por tres pecados las tuve paciencia, pero en el cuarto, digo, ya que es está. el colmo. Es- ese tres pecados es una manera de decir muchos pecados. Estoy harto de cómo pecan, entonces este es el último. Esto último que han hecho, esto ya no lo puedo perdonar. Querían que
la gente de Galad se muriera de hambre. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? El aparato que usaban para trillar, el instrumento que usaban para trillar era un tablón con cuchillas que se pasaba en el momento en que ya había que trillar, había que cosechar. Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Lo pasaron en el momento en que recién estaban creciendo las plantitas. Entonces, todo se perdió para que sufriera toda esa gente sufriera hambre, la gente de Galad, que en realidad era un lugar de Israel, porque el ataque de Damasco y de Siria fue permanente a través de las décadas, fue permanente al pueblo de Israel. Inclusive eh, intentaron también contra Judá. Podemos seguir. Bien. El castigo de Dios es fuego contra el palacio de Hazael, que consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Es decir, el colmo de Dios le hizo que que llegara a haber destrucción del palacio, no sé si era principal. Después sigue: romperé el cerrojo de la puerta de Damasco, destruiré al que reina en el valle de Abén. Es decir, un castigo tremendo contra el primero de los pueblos vecinos. Claro, Sigue otro. fíjate que en ese tiempo también le pasó eso a Jerusalén. Primero se destruye todo, con masa, martillo, con palos, queda todo destruido. Primero se saquea, después se destruye todo y después que se hace se quema. Se quema. Se quema, entonces que lo que quede inutilizado, digamos, si es que queda algún instrumento, algún utensilio para trillar, para algo, ya está arruinado para siempre. La destrucción, que sea la destrucción total. Bueno, seguimos con el segundo versículo 5. Así dice el Señor: los delitos de Gaza han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque desterraron a poblaciones enteras para venderlas a Edom. Yo enviaré fuego contra los muros de Gaza, que consumirá sus fortalezas. Destruiré al que reina en Asdod y al que empuña el cetro en Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón y perecerá hasta el último de los filisteos, dice el Señor omnipotente. En la próxima vamos a ver el mapa con todas estas naciones vecinas, que son muchas, pero acá menciona las ciudades principales de los filisteos, nuestros conocidos filisteos, que empieza con Gaza. Gaza sigue aún hoy tan crucial en la historia contemporánea, pero en ese momento los delitos también habían llegado al colmo. Después habla de Asdod, de Ascalón y de Crom, las principales ciudades de los filisteos. Las principales ciudades de los filisteos, la profecía dice que iban a ser destruidas y quemadas, y ahí nos acordamos, como menciona Edom, fíjate vos que se tomaban prisioneras las personas para venderlas como esclavos a Edom, y ahí nos acordamos que Edom es la descendencia de Saúl. Exacto, pero Edom geográficamente es del otro lado, porque las ciudades de los filisteos están pegados al mar Mediterráneo y Edom está del otro lado del mar Muerto, de manera que tenían un alcance los filisteos que tanto como volvieron loco a Saúl y a David, pero aún en este tiempo seguían siendo poderosos, pero para el mal. Sí, a mí me parece, si alguien me preguntara por qué el Señor toma ese orden, y es porque el enemigo más implacable y permanente que tenía era Siria, era Damasco. Era permanente, está al norte, pero para el Señor no existen los puntos cardinales, no le interesa. Entonces estaba al norte y era permanente la lucha, era permanente la agresión. Después viene con el otro pueblo que
fue tremenda la lucha con ellos de los filisteos que estaban en el otro lado, es decir, estaban al oeste de Israel, casi claro. sobre el mar Mediterráneo, y la Ujú. lucha fue tremenda, nos acordamos de anteriores a David y después con David, las luchas que tuvo David con ese pueblo hasta sojuzgarlos, ¿no? Y Ujú. pienso que fueron los que más guerrearon contra el pueblo de Dios. Por eso los menciona primero. Se me ocurre a mí, ¿no? Ajá. Buscándole Sí, una sí, sí. explicación. Seguimos con Eh, el otro que ya tenemos poco tiempo. En el 9 así dice el Señor. Es interesante notar la solemnidad con la que Amós cuenta todas estas profecías que le llegaron a él. Es Amós el que habla diciendo el Señor ha dicho para ustedes. Los en delitos de cada, Tiro, sí, te los decía, delitos de perdón, Tiro, cada sí, lugar, en cada profecía, Amós humildemente se presenta como mensajero. Él no es el que dice estas palabras. Por eso siempre repite, así dice el Señor. Sí, exacto. ahora sí estoy Los leyendo. delitos de Tiro han llegado a su colmo, otro que llegó a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos, olvidando así una alianza entre hermanos. Yo enviaré fuego contra los muros de Tiro que consumirá sus fortalezas. Y acá Tiro es la primera de las ciudades importantes junto con Sidón de los fenicios, los poderosos Exacto, fenicios que estuvieron sobre el mar Mediterráneo y que tuvieron conexión con todo el sur de lo que hoy es Europa. exactamente, sí, 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 Ahora, sí, también en los delitos, lo mismo que a Gaza, el tema de poblaciones enteras para venderlas a Sión. Y acá en Tiro dice poblaciones enteras de cautivos que le vendieron a Edom. Es decir, Edom compraba esclavos. exactamente. Y ese era un pecado tremendo para el Señor. Y fíjate que hasta el día de hoy es lo que hoy se llama trata, ¿no? Claro, La trata claro. de personas o de mujeres o de niños o inclusive en este momento en el mundo hay trata de gente para llevarla de esclavo para que trabajen en algunos países. O sea, Claro. fíjense que la trata de la venta de cautivos para ser esclavos era tremenda en ese tiempo y es muy castigada y tenida en cuenta por el Señor. Claro, claro. Bueno, llegamos a Edom, acá sí le toca a Edom ahora. Después de las dos del Mediterráneo, vamos al otro lado. Vamos a ver. Dice, los delitos de Edom han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano, porque dieron suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. Yo enviaré fuego contra Temán, que consumirá las fortalezas de Borra. Y acá, porque Edom era el otro nombre de Saúl. De manera Sí, que cuando habla acá de que persiguieron con espada a su hermano, las guerras entre los edomitas y los israelitas, sin recordar, sin importarle que habían sido hermanos, ¿eh? Con exactamente. gran lucha en los comienzos, pero aparentemente en Génesis nos queda como que llegaron a un acercamiento, pero después en la historia, tantos años después, los edomitas eran terribles. Sí. Y te digo más, Silvia, cuando Babilonia destruyó y mató a los israelitas, a los judíos, el pueblo de Edom fue el más cruel hasta con las personas que huían como podían, se escondían en las casas, ellos los sacaban de las casas destruidas, de detrás de las piedras, para entregárselos a los babilonios para que los mataran. Mirá a qué tiempo también se está refiriendo a la profecía, ¿no? Porque fueron uno de los pueblos más crueles que ayudaron a Babilonia, ¿no? Claro, Porque ellos claro. podían no haber ayudado al pueblo
judíos, pero no haber participado. No, participaron activamente para que murieran, si fuera posible, todos. Ahora, no tengo idea si a los babilonios les interesó solamente Judea, porque era lo que quedaba. Israel ya había desaparecido con los asirios primero, pero no se metieron con los edomitas. Ahí se me escapa el dato. Si, o sea, es más, es probable que los edomitas ayudaran contra Judá para salvarse ellos de ser absorbidos por los babilonios. Es muy posible y también no tengo bien presente eso, pero lo voy a averiguar para la próxima. Sí, No sí, te olvides que ellos iban directamente hacia el sur, porque estamos hablando ahora del tiempo mucho posterior, el tiempo de Babilonia. Babilonia mm, quería llegar a Egipto. mm, Babilonia iba quería, apurada, no le interesaba Judea, ¿eh? Judea le quedó de paso para ser destruida y por los pecados del pueblo judío, pero ellos iban al sur porque ellos que el otro imperio que se les claro, oponía era Egipto, ¿no? verdad. Bueno, paramos acá, porque esto sigue, 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 y para la próxima lo vamos a ver con un mapa, que eso nos va a ayudar a ubicarnos en todas estas Claro, naciones que rodeaban a Judá en este tiempo y que vamos a ver la palabra de Dios donde es tan claro de que a Dios no se le escapaba nada de lo que eran, de lo que habían sido y de lo que estaban siendo en ese momento. claro, y fíjate que empieza por lo como va rodeando a su pueblo. Empieza por los países limítrofes, después, Claro, aunque nos parezca mentira, se acuerda de el castigo de Judá y después ya lo hace extensivo al comportamiento y al castigo al pueblo de Israel, que fue donde había sido enviado Amós. Ese es el claro, más largo. exactamente. Bueno, buenísimo porque es importante en los profetas, al leer los profetas, entender el contexto. Esto es lo que se llama el contexto, qué estaba pasando, de dónde venían, para poder entender por qué el Señor tan duramente habla contra ellos y es un llamado de atención porque el profeta siempre iba buscando a ver si había arrepentimiento. Y bueno, vamos a ver si a lo largo de Amós encontramos algún atisbo de alguna vuelta al Señor en toda esta gente del siglo octavo. Bueno, muchísimas gracias. Te vas a quedar, ¿no es cierto? Con todo Amós los días que nos lleve leerlo. Sí, los días que nos lleve, sí, por supuesto, sí, Muy bien. cómo no. Nos Bueno, encontramos mañana entonces. Que el Señor los bueno, bendiga.